La obra seminal de Pierre Bourdieu, Distinción, una crítica social al juicio del gusto, publicada en francés en 1979 y traducida al español en 1988, es un estudio sociológico revolucionario que examina la compleja relación entre la clase social, el gusto y el poder en la sociedad moderna. En este texto, Bourdieu analiza cómo el consumo cultural, lo que comemos, vestimos, vemos y escuchamos, actúa como una forma de estratificación social y reproduce las estructuras de poder existentes. Sus ideas desafían las nociones tradicionales de gusto como algo inherentemente individual o universal, y argumenta que las preferencias en arte, música y estilo de vida están profundamente ligadas a la posición social de las personas. Marco teórico. En el núcleo del argumento de Bourdieu se encuentra el concepto de habitus, un sistema de disposiciones moldeado por el entorno social de un individuo. El habitus influye en cómo las personas perciben e interactúan con el mundo, incluyendo sus gustos y preferencias. Bourdieu sostiene que el habitus no es ni fijo ni completamente individual, sino que está determinado por el entorno social y la educación, lo que a su vez refleja el acceso que las personas tienen al capital económico, cultural y social. La teoría de Bourdieu se basa en tres formas principales de capital. 1. Capital económico, recursos financieros y bienes materiales. 2. Capital cultural, conocimientos, educación, habilidades y gustos adquiridos a través de la crianza y la formación. 3. Capital social, redes y conexiones sociales. En Distinción, Bourdieu pone especial énfasis en el capital cultural como un mecanismo clave para perpetuar las desigualdades sociales. El gusto, lejos de ser un juicio estético neutral, se convierte en un marcador de clase, donde los grupos dominantes lo utilizan para afirmar su superioridad y reforzar su estatus. El gusto como marcador de clase social. Bourdieu argumenta que el gusto es una construcción social profundamente arraigada en las distinciones de clase. Las preferencias en comida, música, arte y ocio no son puramente subjetivas, sino que reflejan las condiciones materiales y culturales de la educación de las personas. Por ejemplo, las personas de contextos privilegiados tienden a preferir formas culturales de alta gama, como la música clásica, el arte y la literatura, que requieren conocimientos y formación cultural específicos para ser apreciados. En cambio, las personas de clase trabajadora suelen inclinarse hacia la cultura popular, que con frecuencia es desestimada como inferior por las élites. Esta división del gusto actúa como un mecanismo de exclusión social. La capacidad de apreciar y consumir cultura de alta gama no solo señala medios económicos, sino también un conocimiento cultural que es inaccesible para quienes están fuera de la clase dominante. Este proceso, que Bourdieu denomina violencia simbólica, refuerza sutilmente la dominación de un grupo sobre otros, sin recurrir a la coerción explícita. El papel de la educación. La educación desempeña un papel crucial en la formación y legitimación del capital cultural. Bourdieu destaca cómo el sistema educativo perpetúa las estructuras de clase existentes al valorar el capital cultural de la clase dominante y al desvalorizar las experiencias y conocimientos de la clase trabajadora. Por ejemplo, el currículo escolar y universitario a menudo privilegia la alta cultura sobre la cultura popular, reforzando la idea de que ciertas formas de conocimiento y gusto son más legítimas o prestigiosas que otras. Además, el nivel de educación se correlaciona con la exposición a la cultura de alta gama. Aquellos con niveles educativos más altos son más propensos a frecuentar galerías de arte, museos, conciertos de música clásica y literatura, mientras que quienes tienen menos educación pueden carecer de los recursos culturales o la confianza para participar en estos espacios. Esto crea un ciclo de retroalimentación en el que la educación refleja y reproduce las desigualdades sociales. Campos y prácticas. Bourdieu introduce el concepto de campos para explicar cómo opera el gusto en diferentes dominios de producción cultural. Un campo es un espacio social estructurado con sus propias reglas, jerarquías y objetivos. Por ejemplo, el mundo del arte constituye un campo donde individuos e instituciones compiten por reconocimiento y legitimidad. Dentro de este campo se hacen distinciones entre el arte puro, asociado con la contemplación desinteresada y el compromiso intelectual, y el arte popular, asociado con el entretenimiento y la practicidad. El gusto dentro de un campo particular no es simplemente una cuestión de preferencia personal, sino que está moldeado por las dinámicas del campo en sí.
Bourdieu demuestra cómo los grupos dominantes utilizan su poder para definir qué cuenta como legítimo o valioso dentro de un campo, excluyendo o marginando otras perspectivas. Este proceso refuerza su posición de autoridad y asegura la reproducción de las jerarquías sociales. Disposiciones estéticas. En distinción, Bourdieu profundiza en el concepto de disposición estética, es decir, la manera en que los individuos se acercan y evalúan los objetos culturales. Contrasta dos tipos de disposiciones estéticas. 1. La mirada pura kantiana, asociada con la clase alta, valora la forma sobre la función y prioriza el compromiso intelectual sobre la utilidad práctica. Por ejemplo, esta disposición puede llevar a apreciar una obra de arte moderno por sus cualidades abstractas en lugar de su contenido representacional. 2. La estética popular, asociada con la clase trabajadora, enfatiza la función, la resonancia emocional y la accesibilidad. Este enfoque podría priorizar los aspectos narrativos o prácticos de una obra de arte sobre sus cualidades formales. Bourdieu argumenta que la mirada pura a menudo se presenta como la forma correcta de interactuar con el arte, marginando otras formas de apreciación y reforzando las distinciones de clase. Esto refleja una tendencia más amplia en la que los grupos dominantes imponen sus valores y gustos a la sociedad, legitimando sus preferencias culturales mientras desvalorizan las de otros. Reproducción social y distinción. Uno de los argumentos centrales de distinción es que el consumo cultural sirve como un medio de reproducción social. Al cultivar gustos y preferencias específicas, los grupos dominantes no solo afirman su distinción respecto a las clases inferiores, sino que también transmiten sus ventajas a la próxima generación. Por ejemplo, los niños de familias adineradas suelen estar expuestos a la cultura de alta gama desde temprana edad, lo que les da una ventaja en la adquisición del capital cultural valorado por las instituciones educativas y los empleadores. Este proceso no se limita al ámbito de la cultura, sino que se extiende a las elecciones de estilo de vida, como la vestimenta, los hábitos alimenticios y las actividades de ocio. El consumo de bienes de lujo, por ejemplo, señala riqueza y exclusividad, mientras que ciertos pasatiempos, como asistir a la ópera o practicar polo, están asociados con el estatus de élite. Estas prácticas crean marcadores visibles de distinción que refuerzan las fronteras sociales y limitan la movilidad ascendente. Crítica al universalismo. Bourdieu desafía la noción del gusto universal, que sugiere que ciertas formas culturales son inherentemente superiores o más valiosas que otras. Argumenta que esta idea es un mito perpetuado por los grupos dominantes para legitimar sus preferencias y excluir a otros, lo que a menudo se presenta como universal. Es, de hecho, un reflejo de las condiciones sociales e históricas de la clase dominante. Por ejemplo, la canonización de ciertas obras de arte o literatura como clásicos refleja los valores e intereses de quienes están en el poder, más que cualidades intrínsecas de las obras en sí mismas. Esta perspectiva cuestiona la idea del valor estético objetivo y destaca el papel del poder y la política en la configuración de las jerarquías culturales. Relevancia y crítica. El análisis de Bourdieu sigue siendo altamente relevante en las discusiones contemporáneas sobre consumo cultural y desigualdad social. Sus ideas arrojan luz sobre fenómenos como la comercialización de la cultura, el auge de las marcas de estilo de vida y la persistencia de las disparidades de clase en la educación y el acceso cultural. Además, el libro ofrece un marco valioso para entender cómo opera el poder de manera sutil y simbólica, moldeando no solo las condiciones materiales, sino también las percepciones y aspiraciones. Sin embargo, distinción también ha enfrentado críticas. Algunos académicos argumentan que el análisis de Bourdieu es excesivamente determinista, dejando poco espacio para la agencia individual o la resistencia. Otros cuestionan hasta qué punto el consumo cultural refleja las divisiones de clase en una era de globalización y medios digitales, donde las fronteras culturales son cada vez más fluidas y diversas. A pesar de ello, el énfasis de Bourdieu en la interacción entre cultura, poder y estructura social sigue siendo un pilar de la teoría sociológica. Distinción. Una crítica social al juicio del gusto de Pierre Bourdieu ofrece una crítica profunda y matizada sobre cómo las prácticas culturales sirven para reproducir jerarquías sociales. Al examinar el papel del gusto, la educación y el capital cultural en el mantenimiento de las distinciones de clase,
Bourdieu desafía las ideas convencionales sobre la cultura y la estética, revelando su profunda conexión con el poder y la desigualdad. Aunque el libro es denso y teóricamente complejo, sus ideas siguen resonando en los debates sobre justicia social, política cultural y representación. Para cualquiera que busque comprender las dinámicas entre cultura y clase, distinción, es una obra indispensable que revela cómo los gustos y las prácticas culturales no solo reflejan las desigualdades sociales, sino que también las perpetúan de manera sutil pero poderosa. En definitiva, Pierre Bourdieu desentraña el mito de que el juicio del gusto es universal o puramente individual, mostrando que es un constructo profundamente arraigado en las estructuras de poder y en los privilegios de clase. Su obra invita a reflexionar sobre los mecanismos mediante los cuales la cultura actúa como una herramienta de exclusión y dominación, pero también ofrece una base teórica para cuestionar y desafiar estas dinámicas en busca de una sociedad más equitativa.